gracia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. De las arpas, el inicio de las arpas. En la próxima lección vamos a hablar, por ejemplo, las arpas tenían 6 cuerdas, ya vamos a hablar la próxima lección. David nunca tocó un arpa de 6 cuerdas, sino la que vemos ahí es solamente una figura. La que David tocó siempre fue un arpa de 3 cuerdas, ¿ya? Porque vamos a ver el significado del 6 y cada arpa, cómo viene y a qué musa le pertenece, pero eso lo vamos a hacer después. Por ahora estamos entrando al estudio de las arpas, la madera de las arpas y lo que Dios nos está diciendo. Y hemos estudiado el origen de la música, un poquito de dónde viene, cómo fue tergiversada, cómo fue corrompida, ¿no ve? La música, la alabanza. Aunque como les dije, hablar de música no es correcto, porque música viene de musa. Entonces las musas eran aquellas que hicieron y tomaron la música. Pero mientras vamos adaptándonos, vamos a estar en esto. Ahora nos toca hablar un poco acerca de, recordando un poquito el arpa de Jubal. ¿Qué dice Apocalipsis 5:8? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hemos visto el contenido que debe haber en la letra. En el cielo el contenido es el Cordero, su sangre inmolada, el precio, la consecuencia de esa inmolación, está todo. Pero para que esto suceda, para que haya un cántico nuevo, porque era un cántico de la redención nunca conocido, ahí se lo cantan los redimidos por el precio de Jesús. Antes siempre hubo alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ahora la alabanza tenía una nueva connotación, algo muy nuevo. La redención, el precio de Cristo. Y cuando están los 24 ancianos, ya están los 24 ancianos, Juan le puede ver, o sea, Juan ve toda esta escena antes de que vengan los juicios. O sea, mire lo que le quiero decir, después vienen los sellos, vienen las trompetas, los juicios que se derraman sobre la tierra. Antes de que vea todas estas cosas, Juan ve la alabanza, ¿ya? Entonces Dios le está mostrando la alabanza, y la alabanza es fundamental, les dije, es fundamental, algo que Dios ha depositado en su iglesia. Entonces ahí está la alabanza. En el capítulo 4, la alabanza en el trono del Padre. El capítulo 5, al Cordero. Ahora, vayamos a algunas cosas. Son 24 ancianos que hemos dicho que prefigura a la iglesia, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Están los 24 ancianos con vestiduras blancas. La característica de estos ancianos es postrarse, y hemos dicho, es postrarse, es agarrar el libro. O sea, para la alabanza yo necesito estar postrado, proscuneo, reconocer la santidad de Él, agarrar el rollo del libro, palabra para mí, porque no puede haber una alabanza sin palabra y sin adoración. Entonces estos ancianos se postraron. Para que haya una verdadera alabanza, necesito coger el libro, necesito coger el rollo, necesito postrarme y reconocer que Él es el Rey. Debe ser en abundancia de palabra. Ahora tienen copas de incienso. La alabanza siempre tiene que ser de oración. Una alabanza de adoración es una oración que nosotros la dirigimos al Señor. Cantaba un nuevo cántico. ¿Cuál es? El cántico al Cordero. Una nueva alabanza, algo nuevo que había introducido por la sangre de Cristo. Se despertó una admiración en el cielo, todos se admiraron porque Jesús había muerto y cantaron un cántico nuevo. Ahora, acá es donde quiero yo un poquito ver y entrar. Dice la Biblia, todos tenían arpas. Retrocedamos un poco. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes son 4, y los 24 ancianos sumados, ¿cuántos son? 28. Los 28 que tenían arpas. O sea, tanto los 4 seres vivientes que estaban ahí y los ancianos que estaban delante del trono del Señor tenían arpas. Pero si nosotros seguimos viendo, esto se va a ir a todos, o sea, va a ir generalizándose. Entonces el arpa es un instrumento que aparece en el cielo.
¿ya? Y si aparece o no aparece, algunos han comentado y han dicho, no, es que es algo simbólico para entender la alabanza, y no debía existir en la tierra instrumentos musicales, pero la misma palabra me dice que sí hay instrumentos musicales, pero el arpa es un instrumento que aparece en el cielo. Ahora, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, desde el Olam, desde antes, siempre estuvo la alabanza, ¿ya? Entonces es muy necesaria, como herramienta, como un instrumento para servirle al Señor. Entonces los que estaban allá en el cielo, en este caso los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, daban alabanza y adoración con arpas. Ahora, según la tradición, según algunas situaciones de la que hay, diremos, cuando alguien se va al cielo parece que le dieran un arpa y estuviera con su arpa, ¿verdad? Pero hoy quiero explicar qué es esto, y lo habíamos dicho, pero explicarlo con más claridad. ¿Qué dice Apocalipsis 14:2? Esta es la Biblia latinoamericana 95. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor de truenos. Era como un coro de cantor que se acompañan tocando sus arpas. Ahora dice era, no dice que tenían arpas. A ver si lo vuelvo a leer, y en la 60 dice, no, como sonido de arpas. Su cántico era como sonido de arpas. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañan tocando sus arpas. O sea, era. En realidad no está diciendo que todos recibieron arpas y todos vamos a recibir arpas, sino me está hablando de una manera simbólica de la alabanza. O sea, me está diciendo que en un principio el arpa fue un instrumento que siempre existió, que los ancianos tuvieron arpas y los 4 seres vivientes, y en realidad luego me está diciendo Apocalipsis, de estos 144,000, que todos parecía que tuvieran arpa. Entonces el arpa, a más de ser, diremos, un instrumento físico allá en el cielo, es un instrumento que nosotros tenemos. En realidad cada uno de nosotros tenemos un arpa. Las cuerdas vocales que tenemos son un arpa que Dios nos ha dado. Entonces es una manera de alabar que Dios nos da. Entonces todos tienen eso. No necesariamente tengo que tener una experiencia de un instrumento musical. Yo soy alabanza. Si seguimos leyendo esto, vamos a ver en Apocalipsis 5, 11, 13, miren. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. O sea, ya no eran solamente los 144,000, ya no eran los 24 ancianos ni los 4 seres vivientes, sino se unieron millones y millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz al Cordero. Hemos dicho, ¿no ve? El tema, la letra de la alabanza en el cielo es al Cordero inmolado. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que habla, todo lo que puede proferir alabanza, que dice la Biblia, empezaron a alabar. Otra vez, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y en todas las cosas en ellas oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Si ustedes se han dado cuenta, y vamos a seguir corrigiendo, la letra de la alabanza es eso: honra, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el contenido de la letra y esa debemos dar. Pero acá ya no son 24, ya no son los 144,000, son millones y millones. Y a estos se suman los que están en la tierra, se suman los que están debajo de la tierra, en el mar, se suman todos, y la alabanza es al Cordero. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Toda esta alabanza que estamos hablando pareciera decirnos que cada uno de ellos tiene un arpa, pero lo que le estoy diciendo no es física. No es algo que agarro ahí, no, sino es algo que fluye. ¿Se acuerdan cuando Lucero caminaba? De él salía la alabanza, él fluía en la alabanza. Entonces, de igual manera, dice que la gente y los seres celestiales, los seres cósmicos, de ellos fluía la alabanza. Y era como el sonido de un gran coro acompañado de arpas.
Entonces el arpa tiene mucho que ver en la alabanza, ¿ya? Entonces ahora nosotros igual tenemos que tener un arpa. Entonces el arpa, ¿qué sería? La calidad de la alabanza que le doy, la ejecución que yo le doy. Ahora, cuando hablo de cuerdas vocales, estoy hablando de una perfección en la alabanza, pero no estoy hablando, digamos, de una manera técnica y decir, no, tú estás descalificado, tú no cantas en nota. No, estoy hablando de adoradores en espíritu y en verdad, de gente que ha encontrado el sentido para adorarle y se quebranta y lo adora, o sea, le canta, se vuelve un instrumento y dice, como el sonido de un coro acompañado con arpas. Entonces cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, es algo, un sonido. Toda esta semana, hermanos, desde que el domingo hemos cantado Bienvenido Espíritu Santo, he estado cantando toda la semana, creo que se me ha quedado la alabanza y le cantaba, es como un arpa, o sea, es una actitud de adoración que yo tengo al Señor. Entonces el arpa me refleja que mi calidad de relación, de intimidad con Dios. Entonces cuando todos tienen arpa, están adorando al Señor, le están alabando al Rey. Ahora otra es la situación que David hizo, ya físicamente con instrumentos, que lo vamos a hablar después, pero en realidad todos somos arpas simbólicamente y le damos la honra y la gloria a Dios. No se lo descalifica a alguien por una situación técnica, en la situación de saber agarrar un instrumento, sino es algo muy interior mío. La Biblia dice, ¿no?, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es lo que busca el Señor. Cuando yo vengo y le adoro al Señor con todo mi corazón, es como sonidos de arpa. Con esta introducción, hermano, usted me va a entender lo que viene ahora. Ya, Jubal y los que tocan arpa. Vayamos a Génesis 4:21 y entiéndame bien, Dios me ha hecho con arpa. Ahora, no estoy diciendo que tengo un arpa, sino me ha dado desde un principio, me ha creado a mí para darle gloria y honra al Señor. Esa es mi función, le doy la gloria, la honra, yo le alabo al Señor. Soy creado para buenas obras, pero también he sido creado para alabar. El ser humano es musical. El corazón tiene ritmo. Cuando veamos eso, el ser humano es musical, netamente musical. Y respondemos a la música, respondemos al ritmo, a la armonía y a la melodía, respondemos. Pero ahora vayamos lo que dice Génesis 4:21. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y aquí vamos a ver, hermanos, que este Jubal es de la descendencia de Caín. Y Caín es de la descendencia caída, la que mató a su hermano Abel. Y aquí vamos a ver las primeras letras de las canciones que existen. Entonces de esta descendencia de Caín empieza el primer músico en la tierra, Jubal. ¿Ya? Jubal. Pero lo extraño es que al principio de Génesis que estamos hablando, si bien en el cielo nos habla de música, Job nos habla de que las estrellas alababan al Señor, en este principio terrenal que yo le estoy hablando, no hay arpa en los cristianos. O sea, no hay arpa en la gente que ama a Dios. Y eso quiero hablar con ustedes. No existe el arpa. En cambio el arpa aparece en este hombre, Jubal. Aparece en la raza caída. Es por eso que cuando avancemos, Dios quiere restaurar la alabanza. A ver, vayamos de a poco a hablar esto. Jubal significa arroyo que fluye, que corre, corriente, música, carnero. ¿Se acuerdan el becerro que adoraron en el desierto? Y se recuerdan de Eglón, era el casi becerro, parecido a Dios, parecía a Dios, pero no era Dios. Tanto que se siente en el trono de Dios, que se hace pasar por Dios. Satanás siempre quiso imitar al Señor. Y en este caso, este Jubal tiene esta característica, carnero, tiene hasta una trompeta, pero su función principal es fluir. Su nombre significa fluir, que corra la música, ¿ya? Que sea una música continua. Significa también música, su nombre. Pero hay una palabra aquí que me ha hecho llamar mucho la atención, ¿ya? Primero, él es padre. ¿Ya? Es padre, la palabra es Ab, significa ya patrimonio principal, fundador de una clase o posición social, padre u originador. Aunque esto le estoy hablando es de manera terrenal, porque vamos a ver en la Biblia que de verdad hay otro padre que está detrás de eso, porque la Biblia dice, vuestro padre es el diablo. Entonces hay otro fundador, hay otro padre que está detrás de estas cosas, pero terrenalmente, hermanos, en el origen de la música, Él es el patrimonio, Él es el principal, Él es fundador de este tipo de música que existe, que fluye, que corre, ¿ya? Que es originador de todo esto. Pero hay otra palabra, hermanos, que es tocan,
¿ya? Y esa palabra tocan viene de la palabra tafaz. Y esa palabra tafaz significa manipular, atrapar, principalmente capturar, sujetar, apresar y manejar. Ahora, vamos a intentar mostrarles en el Strong todas estas situaciones, pero manejo yo mucho el diccionario Strong, el hebreo y el griego, donde me dan estas situaciones. Si yo hasta aquí hago un resumen, ¿qué estoy diciendo? El fundador, el padre de la música que fluye, es una música que manipula, que atrapa, que agarra, que sujeta y que apresa. Entonces, ya el inicio nomás de esta música me está indicando que no viene de Dios, que no fluye a Dios, que no corre hacia Dios, porque manipula, ¿ya? Porque agarra, sujeta, apresa. Ahora, no pretendo recordar, o sea, no pretendo hacer esto, pero si recordamos, hermanos, qué música nos ha agarrado antes, qué contenido de letra nos ha agarrado, ha afectado nuestros sentimientos, ha afectado muchas cosas. He visto a un amigo que se ha tomado y escuchado una música que le ha alterado sus sentimientos y ha intentado matarlo a su esposa. O sea, altera, atrapa, destroza. Hay gente que en esta música empieza a tomar, a beber, es atrapada, porque hay un jubal que fluye, que corre, ¿ya? Que es carnero, pero no es el verdadero carnero, es alguien que engaña y su función es esa, atrapar. Entonces, yo pregunto, si de Jubal fluye, si de él corre una manipulación ya en la música, ¿en qué estado estamos? ¿O cuál es el estado de la humanidad? Ahora, para que usted entienda esto, hemos hecho un repaso de la música, o sea, de dónde se origina, cómo era Luzbel, qué tenía Luzbel, cómo él era el promotor, que Dios le había regalado esa, la alabanza allá. Y con Apocalipsis hemos visto que Dios nos ha dado arpas, o sea, Dios nos ha dicho a nosotros que alabemos, que nosotros fluyamos a Dios, que no manipulemos, porque cuando David toca ya no es tafaz, es Dagán. Es otra palabra y lo vamos a ir viendo. Y Dagán significa ministrar al Señor, significa servir, cambiar, de tal manera que la música dé paz a los que están oprimidos. Por eso cuando David tocaba, Saúl tenía paz. Entonces no es tafaz. Es cuando la Biblia me da estos secretos revelados, me está diciendo que la música que fluye en el mundo de verdad manipula, atrapa, captura, sujeta. Es por eso, hermanos, que muchos de nosotros, y perdón que lo englobe, aún les decía la anterior vez, Dios nos decía, no tenga música en sus celulares que no sea cristiana. Y si la tiene, es que está atrapando. Y lo que es más grave, puede manipular su vida. Y ese es un problema que puede causar situaciones que pueden ser consecuencias terribles después. Entonces Jubal es como padre, como Ab, es fundador, originador de aquello que fluye, que corre con la música para manipular, apresar, capturar y sujetar. Pero como les digo, esto es desde este punto de vista que estoy hablando, porque en realidad él tiene otro padre, y Jesús dijo, vuestro padre es el diablo. Entonces hoy yo tengo que tener cuidado pues con el arpa, ¿dónde fluye? Ya cuando hablo de arpa estoy hablando de una intimidad, estoy hablando de una relación con alguien. Entonces en el cielo era la relación de alabarle al Señor, al Cordero inmolado. Pero ahora el arpa degenerada, porque dice, no, Satanás se trajo sus arpas y su cama es de gusanos. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿A dónde fluye esa alabanza? Aunque sigue siendo alabanza porque elogia a otro. ¿A dónde corre? ¿A dónde nos dirige? ¿Y a dónde nos está atrapando? Y lo que es más grave, ¿qué es lo que trae? Porque la música trae a su autor. El ritmo, lo que estamos cantando o haciendo va a traer al autor de eso. Entonces en realidad en el cielo atraía al autor, estaba el trono, estaba el Cordero, la presencia del Espíritu Santo. O sea, hemos estudiado mucho. Quisiera recordar con ustedes que dice, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Dios había hablado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decía, no, todavía no viene el Señor, hay juicio, pero todavía no va a venir el castigo, podemos hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que atraían? La silla de la iniquidad. Y cuando hablo de la silla de la iniquidad, el primero que cometió este pecado, porque hemos dicho, no todo pecado es lo mismo, es transgresión, pecado e iniquidad. Y la iniquidad es el sum, es donde Satanás
pecó con iniquidad en el cielo. Entonces cuando yo atraigo el trono de la iniquidad, ¿a quién estoy atrayendo? ¿Quién es el que viene? Es Satanás. Entonces Jubal, cuando toca el arpa, atrae esa presencia. Vamos a volver a leer Amós 6:3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de medio del engordadero, gorjean al sol de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Desarrollemos un poco esto. Cuando hablamos de esto de Israel, dice, sí, yo sé que hay un juicio, pero déjame disfrutar todavía este tiempo. Déjame todavía estar en este mundo, déjame poder vivir de ello. Sé que viene un juicio y sé que está cerca. Tal vez estará cerca o no. O sea, ellos están diciendo, viene un juicio, viene ese día del Señor, pero todavía tengo tiempo. Entonces no me voy a preocupar todavía de que venga ese día. Entonces, de alguna manera, esa filosofía en la iglesia, comamos y bebamos, que mañana moriremos, disfrutemos. Entonces el pueblo de Israel hizo eso. Entonces, aún en la iglesia, hermanos, cuando hablamos de que la iglesia tiene que tener temor, yo debo tener temor al estar acá, los ministros de alabanza tienen que tener temor, y todos nosotros al acercarnos, es que el retorno del Señor está cerca. Él viene ya por su iglesia, todo está dicho. Nos está hablando que Jesús está a las puertas, pero yo, igual que el pueblo, perdón al decir yo un poquito identificarme, estoy diciendo, pero todavía no, puedo todavía hacer algunas cosas, puedo hacerlas. Y dice la Biblia que ellos, cuanto más alargaban el tiempo y pensaban que había tiempo todavía para hacer sus cosas, atraían la maldad, atraían la iniquidad, pero por sobre todo la presencia del enemigo. Ahora, hacer una alabanza incorrecta, hermanos, es traer la silla de iniquidad de Satanás. Cuando hablamos de esto, vamos a encontrar muchas cosas. Muchos dicen, no, todavía el Señor está lejano. Nosotros hoy vamos a parecer locos, la iglesia va a parecer locos. Y creo que nosotros mismos estamos confrontados ¿con qué? Con que la venida del Señor está cerca, pero no creo, tantas cosas han pasado, no creo que esté cerca. Especialmente los jóvenes están siendo confrontados, pero no solamente los mayores, y están viviendo una vida, hermanos, disoluta, una vida no comprometida con el Señor, porque piensan que el día todavía es lejano. Y aún algunos dicen, ¿y si vendrá todavía? Entonces, eso era peligroso, es peligroso. La consecuencia de esa situación, ¿cuál es? Acercar la silla de la iniquidad. En realidad se entronizaba a Satanás mismo. Pero si hablo de iniquidad, el zoom del pecado, o sea, la maldad, la anarquía absoluta, la rebeldía total contra Dios, que esa es la iniquidad, estaríamos atrayendo sobre la iglesia, sobre lo que es la alabanza, hermanos, este trono de iniquidad. Por eso Dios nos ha dado límites a la alabanza. Cuando hemos avanzado los límites de la alabanza, ahí hemos visto que hay límites. Alguien me preguntó, ¿tiene límites de la alabanza? Y no se lo podía. Cuando estudiamos, vimos los límites de Judá y encontramos los límites de la alabanza. Entonces hoy Dios está diciendo, es necesario volver a las arpas. En realidad, ¿con qué arpa estás tocando? O sea, ¿qué arpa ministra la iglesia? ¿La de Jubal? La que fluye, la que alegra, la que disfruta, la que hay entretenimiento en la iglesia, o el arpa de Dios al Cordero, una alabanza a Él. Porque si lo hago de manera incorrecta hay problemas. Entonces Jubal fluía con el arpa. Por eso es importante saber qué clase de fluir hay en este tiempo. Y no puedo tomarlo a la ligera, hermano. No puedo decir, no, necesito saber. Yo sé que hasta a veces puede caer pesado, tal vez entre ministerios, el tener que ver si el contenido de la letra fluye hacia Dios, o qué dice, o aún mismo tener que examinar el ritmo y todo eso. Pero es necesario. Ahora, necesito sabiduría de Dios, sí. Entonces, sumamente importante, hermanos. Nos van a decir que somos locos, vamos a decir que somos fanáticos, que estamos exagerando, pero yo no estoy exagerando, estoy mostrándoles lo que la Biblia dice. Y la Biblia me está diciendo inclusive que en este tiempo va a haber un auge, una comodidad, ¿ya? O sea, va a haber prosperidad. Por eso la Biblia dice, ¿no? Paz y seguridad, y habrá un crecimiento económico. Y ahí vendrá el anticristo, vendrá lo grave. Y dice la Biblia, dormía en camas de marfil. Y dormir en camas de marfil, hermano, pues era un lujo total.
Habían perdido tanto su relación con Dios que a ellos les importaba más su comodidad. Pero no solamente eso, reposaban sobre sus lechos. Y la palabra reposar en el hebreo significa un tanto de libertinaje sexual. Entonces los hombres de Israel estaban llenos de lujo, vivían una vida disoluta sexualmente, ¿ya? Porque ellos decían, todavía no viene el Señor, entonces cuando venga vamos a arreglar, pero estaban trayendo todo ese problema. Y a la vez se aprovechaban del pueblo y vivían engordando, etcétera, etcétera. Pero lo que más hacían ellos eran gorjear al son de la flauta e inventaban instrumentos musicales como David. Permítame hablarle más despuesito esto, para que usted entienda qué es lo que estos hombres hacían y cuál es la característica de hoy. La música es algo que va a crecer, hermano, y está creciendo. En el tiempo de Génesis que hemos hablado, hubo un auge en la música, hubo un auge en la herrería, hubo un auge en la construcción, porque no solamente fue Jubal, sino fue Jabal y fue Tubal Caín. Esos hijos nacieron y estos hicieron un auge increíble. Fue como como le digo, una explosión de una modernidad que existe en Génesis, justamente con esos tres hombres, ¿ya? Pero esa música hoy la música ha crecido terriblemente, fuertemente. Hay una expansión musical casi parecido, o diría igual que en los días de Noé. Creciendo, como dicen algunos, va creciendo, ¿ya? Entonces, la música, pero de Jubal, no fluye hacia Dios, no puede fluir a Dios. Porque su padre, Jubal prácticamente es de descendencia de Caín. Y de ahí su padre es Lamec. Y su padre dice, no, tiene 2 mujeres, y lo vamos a ver después, hace un poema. Y Jubal es que canta las canciones de este hombre. ¿Qué dice Mateo 24:37? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, hermanos, lo que se extendía, lo que crecía, era la música. La música, ¿ya? Fue grande su crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Así como era el crecimiento en esos días, igual va a ser el crecimiento en estos últimos tiempos de la música para anunciarnos la venida del Hijo del Hombre. Y la música ha crecido mucho, ha crecido harto, o sea, en tecnología, en calidad. Antes yo recuerdo la iglesia, bueno, si me capta un poquito la situación, antes la iglesia no tenía arpa, la excelencia musical era de afuera. Caín es la que tenía. Entonces, cuando hablamos de excelencia musical, era afuera era la excelencia musical. En cambio, Dios ha restaurado el arpa a su pueblo. Y la calidad musical, aunque estamos diciendo que no es correcto decir así, la calidad de la sinfonía, que es lo correcto, ha mejorado en la iglesia, de tal manera que hay una calidad que hace que adoremos al Señor. Pero en los días de Noé, hermanos, más se enfatizaba la calidad musical que la situación de la palabra. Por eso en los días de Noé, si es igual a nuestros días, ese es el peligro. Se enfatiza más la música que el contenido de la palabra. ¿Qué dice? Seguiremos leyendo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora yo pregunto, en un matrimonio y en esto, ¿hay música o no hay música? Siempre hay música. Ahora pregunto, ¿de quién? ¿O qué arpa tocaba ahí? Vamos a hablar del arpa de Job, vamos a hablar todas las arpas. Vamos a hablar del arpa de Salomón, vamos a hablar de la arpa en restauración que Dios hace. Pero ahí en esas fiestas, ¿cuál era? ¿Quién tocaba? O sea, ¿quién ministraba? Aunque no sé si es correcto decir, ¿quién fluía? ¿Quién manipulaba? Pues el arpa de Jubal, ¿ya? Hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ese es el problema. Hoy si no entendemos, si dice que Noé predicaba el evangelio, daba la palabra, pero no entendían y seguían con esa música de Jubal hasta que vino el Señor Jesús y recién se abrió el entendimiento. Yo creo que Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, y en todo este tiempo que estamos estudiando, que debemos tener discernimiento con la alabanza, ¿ya? Y saber qué tipo de alabanza aún puede entrar en la iglesia de manera peligrosa. Entonces, detrás de Jubal, bien si él es el padre, detrás de Jubal hay otro. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, alguien dijo, ¿no? Si te casas con alguien no cristiano, tu suegro es el diablo, ¿no? Porque es el padre. La Biblia está diciendo, no, vuestro padre es el diablo. Entonces la pregunta es, ¿Jubal conocía a Cristo? No, venía de una descendencia caída.
¿ya? Y esa descendencia quería matar a Jesús. Por eso lo mataron a Abel. Y Abel tenía la semilla de Jesús. Por eso tuvo que venir Seth. Entonces tenía esa descendencia. Y dice que el diablo, la Biblia me está diciendo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cuál era el deseo de Satanás, del lucero en el cielo? Él quería la gloria, subir en lo alto. Él quería la alabanza. Y es por eso que se trajo la música, y él quiere la alabanza. Y esos deseos todavía él quiere en la iglesia, en la congregación. Él ha sido homicida desde el principio. O sea, el origen de su alabanza, hermanos, es el asesinato con este hombre Jubal. Su padre fue un asesino, o su abuelo, ¿ya? Y no ha permanecido en la verdad. Entonces él no tiene una verdad en la alabanza. Él es padre de mentira. Entonces lo que él ha traído es mentira absoluta. Por eso nosotros, nuestro Padre es Dios, por eso le alabamos al Padre. Él es el autor del plan. En Él se originaba el plan de la salvación y a Él le alabamos. Pero Él es el padre de la mentira, Satanás, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces con esta situación que estamos diciendo, lo que Él tiene en la alabanza, lo que Él ha puesto es una gran mentira, hermanos. Veamos un poco más esto de Amós, ¿ya? Está diciendo, ¿no? Es que es un conflicto. Muchos han retrasado, muchos no están tomando en cuenta que el Señor viene. Y piensan que como todavía no va a venir, están atrayendo a la silla de la iniquidad. En la iglesia necesitamos cambiar estas cosas. Que la palabra nos corrija, la palabra nos lleve a su buena voluntad. Ahora, vayamos a la palabra gorjear. Porque dicen, ¿no ve? Ellos gorjean. ¿Quiénes gorjean? Los que dicen, todavía no viene el Señor. Si yo hago un símil de esto y digo, ¿no? Por decir, el ministerio gorjeará, porque también significa entonar, susurrar una melodía. Sí, pero estos, ¿cómo gorjeaban? La palabra es parad. Esparcir palabras, parlotear. Es más que cantar, como una especie de adicción a la música. Estaban tan atrapados, pero el contenido que ellos gorjeaban eran parlotear, eran mentiras, como el padre de mentira. Entonces la alabanza se había convertido en eso. Y nosotros desde un principio hemos dicho, la alabanza en el cielo nos ha dado el contenido de la letra. Es al Cordero, a quien murió, el precio que Él pagó. Ese es el contenido en Apocalipsis, el nuevo cántico que nosotros cantamos. Pero estos gorjean algo que no entienden. Entonces la alabanza hoy y la letra de la alabanza tiene que ser examinada, debe ser examinada. Cuando entremos a los Kenanías, ellos son los que examinan la letra, debe ser examinada. Ahora es cierto, no estoy pretendiendo acá perfeccionismo ni nada de eso. No, nosotros como iglesia estamos aprendiendo. Y creo, hermanos, que dentro de nuestro, no sé si llamarlo repertorio, o sea, dentro de la lista de alabanza, debe haber alguna que tal vez no refleja lo que queremos. Entonces tenemos que examinarla, pero sin ser juicioso, o sea, juzgarlo y decir no, sino con un espíritu de mansedumbre, saber corregir y nosotros corregimos. Pero ellos parloteaban, entonces se hizo una adicción. Es por eso que Jubal atrapa, y en muchos la música se ha vuelto una adicción, hermanos, una adicción que no se puede dejar. Bueno, gracias a Dios, quiero decir que no. Antes sí, muy adicto, especialmente a la música folclórica, pero más antes otro tipo de música. Desde que conozco a Cristo, mi vida es la alabanza, eso gira. Pero una adicción a un parlotear, a una música que no tiene sentido, es la que cantaban los israelitas, porque no entendían el retorno del Señor y traían la silla de la iniquidad. Pero la palabra inventar significa, hashak, significa fabricar, planificar, tramar, pensar, maquinar. Ahora, si bien se hace inventos, ¿ya? Tenía planificado, o sea, tramado, maquinado. Y la Biblia dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo, noema, esa es la palabra, o sea, lo que él planifica para que nosotros caigamos. Entonces, estos planificaban. Ahora yo pregunto, ¿para qué se planifica la música? A ver, afuera, ¿para qué se planifica la música? ¿Para qué se planifica? O sea, si hay un grupo, ¿para qué es? ¿Cuál es el plan? ¿Perdón? Atraer a la gente, ya, ¿qué más? Que disfruten, amenizarlos, beber,
Pero estamos olvidando algo, ganar. Ganar. Por eso, ¿qué hacía Lucero? Hacía contrataciones, hacía tratos comerciales con los ángeles y la tercera parte los hizo caer. Entonces tiene un plan. Yo pregunto, ¿no llegó eso a la iglesia? ¿No llegó eso? ¿No planificamos? Ahora estoy hablando globalmente, ¿no se planifica? Y se inventa. Miren, cuando yo hablo de esto, voy a seguir hablando. Nuevas formas de cantos, nuevos ritmos, y hay tantas cosas, pues, ¿no? Y de pronto se hace viral una nueva forma de danza, una nueva forma de movimiento. ¿Por qué? Porque el propósito es entretener al que está. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ritmo, armonía y ¿qué es? Melodía, ¿no? Más a veces hay ritmo y el cuerpo responde al ritmo. Entonces, por eso las iglesias donde hay mucho ritmo y no se entiende el contenido es grave, hermanos. Entonces, este tipo de música planifica nuevos cantos, nuevos ritmos musicales, pero su objetivo es, pues, distraer a la gente, ¿no? En la fiesta, ¿ya? No tiene el propósito de alabar al Señor. Y tampoco puedo discutir, pues, porque es la esencia. Porque si hay, es para eso. Es para eso. Pero en la iglesia tendría el mismo principio, tendría la misma situación. No, pues no, en la iglesia no. En la iglesia Dios lo ha hecho para alabarle al Rey, para exaltarle al Rey. Ahora, si usted se ha dado cuenta, en Génesis de pronto empieza que Caín tiene el arpa y no el pueblo de Dios. Y si usted me va captando la lección, lo que le estoy diciendo es que la iglesia debe recuperar el arpa. Y hubo un hombre que recuperó el arpa, David, el rey David. Y dice que cuando él tocaba pero tremendo. Solamente tocando los espíritus se sujetaban. Y cuando tocaba un hombre que tenía un espíritu inmundo y vivía con una esquizofrenia y quería matarse, cuando escuchaba la música se calmaba y estaba tranquilo. La alabanza musicalmente, hermanos, hablando en calidad misma, tiene efectos, pero añadido a la letra es sumamente poderosa. Es por eso que la alabanza tiene que ser parte de nuestra vida. Entonces Dios había creado la alabanza para Él y solamente para Él. Cuando hoy día cantamos la honra, la gloria, es para Él y solamente para Él. En cambio, hermanos, afuera es pues para otras cosas. Ahora, no estoy diciendo, porque cuando el papá llamó al hijo pródigo hubo también alabanza. ¿Qué haríamos, por ejemplo, en un matrimonio? Tenemos que ser bien sabios, ¿no? ¿Qué tipo de alabanza cantamos? ¿Cómo hacemos? O sea, tengo que tener una salida que está en la iglesia, que está en la palabra del Señor. Pero sí me voy a gozar en las bodas del Cordero, sí me voy a gozar en estas cosas, ¿ya? En cambio, David inventó los instrumentos para alabar a Dios. Era guiado por el Espíritu Santo. Fabricó para acercarse al Señor. Ese era su objetivo. Y ahí se derramó. Por eso vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver, el arpa de David tenía 3 cuerdas. Y no las 6 cuerdas que se habla comúnmente, que vamos a entrar al estudio de las musas. De ahí viene música, pues. Musas. Entonces hay 6 musas que vamos a hablar por las 6 cuerdas que existen, ¿ya? Por eso David tocaba 3. ¿Y se acuerdan las cuerdas de David de qué estaban hechos? ¿Nos recordaremos un poquito? ¿Se nos quedó? De las tripas de cordero. Porque la alabanza siempre tiene que ir al cordero. Siempre van al cordero. Entonces David no, hermanos, jamás quería acercar el trono de la iniquidad a su casa. Él era su alabanza. Mi boca publicaba. Su vida de David era alabar. En los momentos más graves, terribles que él tenía, él alababa, ¿ya? Hoy, en cambio, hermanos, los ministros de alabanza ya no tienen esa capacidad de David de inventar, ¿ya? Es tan grave, hermanos, que como se ha perdido la capacidad de ser guiados por el Espíritu Santo, tomamos ¿de quién? De Jubal. Entonces Jubal es el que hace toda la invención. ¿Y qué hace la iglesia? Se la toma, pues. Ahora usted va a ver, pues, estas iglesias donde al son de la matraca y vestidos de morenos y cuyahuadas, dice que le han quitado el diablo eso y se lo están recuperando. No. Jubal lo inventó, Jubal lo hizo, inventó estos instrumentos y estos ritmos. Y no, pues se lo agarró porque carece de invención. Y dentro de la facultad del alma está la imaginación.
Y la imaginación es algo que Dios nos ha dado, la capacidad de imaginar, inventar, hacer grandes cosas, una facultad que Dios nos ha dado. Ahora, lógicamente, esa calidad de invención que estoy hablando, esa capacidad, viene pues de la mano de Dios. Por eso es que cuando estamos reunidos en la iglesia, Dios derrama, Dios hace. Pero puedo traer algo de afuera. La iglesia perdió esa capacidad que David tenía. David tenía una capacidad terrible. Voy a hablar más allá. Dice, o sea, y un poco ya no la Biblia, sino la historia, dice que los países circundantes a Israel veían ese coro levítico, pero que era un coro de 400, si no me equivoco, o 4000, no recuerdo, 400, no recuerdo exactamente, si me ayudas, David, pero era un coro grande que impresionaba, y los músicos que tenían, aunque vamos a corregir eso, decía, ¿no?, con el tiempo, impresionaba. Entonces la gente de afuera dice que veía toda la sinfonía que producía Israel, ellos se lo llevaban a sus naciones y le cambiaban solamente la letra. Bueno, y esa es otra cosa. Algún tiempo yo vi eso, ¿no? La alabanza era algo que fluía en la iglesia y corría. Entonces la alabanza era parte de, yo recuerdo las alabanzas que cantábamos y cómo Dios ponía. Y alguna vez cuando sintonicé un canal católico, estaban cantando las alabanzas que yo cantaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que nos copiaron. Pero está bien, pues que nos copien, ¿no?, si viene del Señor. Pero que tú te copies de afuera, si ya no, pues ya no. Ya no tiene que ser. O sea, no está bien. ¿Ya? En cambio, el enemigo ha distorsionado la música y lo que la iglesia interpreta, es decir, no, estamos rescatando, no, estás copiando algo que Jubal inventó, ¿ya? Algo que Jubal lo hizo. O sea, en situaciones, hermanos, Dios nos dé sabiduría. Como les dije, no pretendo ser una iglesia perfecta, no pretendemos, sino estamos aprendiendo. La alabanza tiene que ser dirigida por el Señor y por el Espíritu Santo. Ahí pongo, ¿no?, en el tiempo de David, los pueblos no judíos imitaban la música y la forma del coro con los levitas, solamente le cambiaban la letra. En cambio hoy es la iglesia que copia la música del mundo y le cambia de letra, ¿no? Había sido del Señor, yo no sabía, hermanos, dice, no, la música cantaba antes. Ahora sí le he puesto la verdadera letra, dice, con la Biblia en el hombro, y acá anda, ¿no? Si alguien se recuerda, o sea, le ha cambiado. Entonces, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué ha hecho la iglesia? Ha perdido esa capacidad. Y la iglesia no debe perder. En un tiempo David con el ministerio estaban diciendo, no, vamos a cantar cántico nuevo. No debía perderse. No debía perderse. La capacidad de poder innovar pasos de acuerdo a la palabra del Señor, sin imitarlo de afuera. Imagínense que mis hermanos, con todo el respeto de vida, un día me innovan con caporal aquí. Y me dice, pastor, pero sale, ya. Entra en ritmo, me dice. No, pues no. ¿Quién lo hizo? Jubal. ¿Y quién es su padre? Satanás. No puedo. Puedo parecer radical, puedo parecer así, pero no está bien. Aunque no conozco mucho yo ese tipo de música que existe afuera, pero uno puede hacerlo, ¿no? Yo veo en esas iglesias cuando tocan un tinku, los cristianos, entre comillas, hacen posición de tinku, ¿no? ¡Ah! Y van a alabar, ¿no? Si bien lo están haciendo para el Señor, Dios no los recibe, porque no puedes recibir un invento de aquellos que han dilatado el regreso del Señor. Necesitamos hoy tener conciencia de eso, que Dios nos ayude. Dios nos ha dado esa capacidad. La capacidad que uno tiene de enseñar viene de Él es la gloria. La capacidad que los hermanos tienen en la ejecución musical viene de Dios. La capacidad de Belén en la elaboración de voces viene de Dios. ¿Ya? Ahora, si hay cosas que me sirven de afuera, los voy a usar para el Señor, pero no voy a usarlos como ellos lo están haciendo. No lo voy a hacer, no es algo que Dios me está haciendo. Entonces, en los tiempos de Noé, hermanos, la música se volvió más importante que Dios mismo y más importante que su palabra en los días de Noé. Es como la música floreció, la música, como le digo, se desarrolló técnicamente, tecnológicamente, pero trajo muchos problemas. Esto quiero hablar un poquito con ustedes. Hay dos formas de ver esto. Según Génesis capítulo 4, la genealogía de Caín, ¿ya?,
nos va a hablar hasta la séptima generación. ¿Y quién es la séptima generación? Jubal. Algunos dicen que es la octava, pero nacen hermanos ahí, o sea, como generación. Por ejemplo, yo y David somos de una generación. Entonces, por eso que no puedo ser yo cuarto o quinto, somos de la misma generación. ¿Ya? Entonces, pero algunos dicen, no, Jabal es la séptima y Jubal es la octava. Pero lo vamos a ver esto, Génesis 4, veremos. ¿Qué dice? ¿Con quién empieza todo? Caín. Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? Salgamos al campo. ¿Qué dice la Biblia? El mundo es el campo. Una de las maneras de matar a los hijos de Dios para que salgan de los principios bíblicos es que te saquen al campo, al mundo. Y el mundo nos va a poner una serie de detalles, una serie de situaciones. Entonces tengo que ser muy sabio para saber qué glorifica a Dios y qué no glorifica a Dios. Tampoco quiero ir a un extremo y decir no esto, no esto, no esto, porque este hombre Moisés se instruyó en la universidad egipcia. ¿Ya? Ese hombre aprendió muchas cosas, pero algo que en él estaba firmemente establecido por educación de su mamá, ¿cuál fue? La palabra de Dios. Entonces Caín, ¿ya? Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a su hijo Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Es el primer polígamo en la Biblia. ¿Ya? Es el primero. Y vamos a dar los nombres de Ada y Sila. Una significa entretenimiento, como la segunda, y la otra lo oficial. O sea, por eso, como en los días de Noé es hoy, ya prácticamente. Pero lo vamos a ver después. Verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Por eso es una generación. Y ahí viene Tubalcaímas. ¿Ya? Es el otro que es padre de todas las, de la herrería, que es de trabajar en bronce, en fierro. ¿Ya? Pero Jubal fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Miren, Caín significa adquisición, porque cuando Eva dio a Caín, dijo, he adquirido un varón, él va a ser el libertador, de él va a venir Jesús. Pensaban, todos esperaban a Jesús. Pero Caín tuvo un hijo que se llama Enoc, que significa consagrado. Es grave. Caín, ¿a quién se consagró? ¿Ya? Nació un hijo que se llama Irad, que se llama fugitivo. Y la vida de Caín era escapar. Fugarnos de Dios, escaparnos de Dios no son principios bíblicos. Y Mehujael es golpear. Y como él se fugaba, su defensa era golpear. Y Metusael es incierto, su vida es incierta. Aunque Lamec piensa ser un joven fuerte, ahí nace ¿quién? Jabal y Jubal, que sería la séptima generación. Jabal significa que se desliza o resbala. ¿Y 7 qué es? Número perfecto, número de perfección. Estaríamos hablando de la iniquidad por el otro lado. 7 es el número completo del Señor, pero 7 por el lado del diablo es la perfección satánica. Por eso se atrae el trono de la iniquidad. En cambio, ¿ya? Hay otro en Génesis 5 que nace, que es al revés. Miren, ¿ya? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Verso 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Canaán. Vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Mahalael 75 años y engendró a Jared. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. En la generación del capítulo 4, por eso no, la arpa empieza ¿con quién? Con Caín. ¿Ya? Pero en el capítulo 5 nos está hablando de Enoc, el séptimo en generación. El séptimo en generación está hablando de Enoc. Dice que amaba tanto Enoc a Dios que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc tipifica la iglesia que se va a ir. Enoc tipifica vivir conforme a su palabra. Entonces en Génesis 4 vemos que el el pináculo de lo que vivían era la música, pero música sin palabra.
Por eso Dios tuvo que restaurar esto con la simiente, que es Enoc. A ver, veamos en este cuadro mejor. Ya vamos a ver en este cuadro mejor, perdón. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Enoc significa consagrado. Pero ahora ya sabemos, Jubal, ¿a quién se consagra? ¿Para quién fluye? ¿Para quién corre? Entonces él empieza consagrándose directamente, ¿ya? Enoc, y le pone a la ciudad consagrado. Ahora, ¿se acuerdan de la ramera que da vueltas? Hay una ramera que da vueltas, dice, y tanto ejecutar su música hace que esa música quede ahí, atrapa, ¿ya? Este hombre, Enoc, es consagrado, pero no a Dios. Estaba consagrado al mundo y a los placeres del mundo. Entonces así empieza la generación de Caín. ¿Y ellos qué tienen? La música. La música. Yo recuerdo pues, antes, hermanos, cómo era, no sé si alguno es de mi tiempo, David, nomás creo, no sé quién más, ¿ya? Tal vez por ahí algún hermano. ¿Cómo era la música antes? David, ¿cómo era la música antes? Sin ofender. En la iglesia, ¿cómo era? Pero, y en instrumentación, casi no había, ¿verdad? No había. Y si había, ¿qué se llama eso? ¿Con fuelle? Órgano, tenía otro, clavicordio, no sé, algo por ahí, ¿no? Y eran marchas. Era prohibido levantar las manos, prohibido aplaudir, prohibido mover un dedo. Era pecado, hermanos. Tienes que cantar tieso, compás. Pero afuera, todos se movían, gritaban. Yo recuerdo siempre, o sea, recuerdo porque salíamos de la iglesia jovencitos y nos íbamos a tomar un café, vamos a tomar un café. Y ahí pues pone música, no ve, ambiental. Y mi pie se movía, mi dedo se movía. Yo agarraba mi dedo, lo reprendía, mi pie lo agarraba, pecador, de todo, ¿no? Porque la iglesia me había enseñado eso. Eso me había enseñado la iglesia. ¿Quién tenía el arpa? La tenía Jubal. Y deshacía y hacía lo que quería. Pero hoy, hermanos, el arpa la hemos recuperado. La excelencia musical ha retornado donde siempre debía haber en la iglesia. Damos gracias a Dios por el ministerio, pero no solamente es acá. Yo veo excelencia musical, pero ¿cuál es el peligro? De estar en la genealogía de Caín, de exaltar más la música y consagrarse más al mundo que consagrarse al Señor. Es por eso que la genealogía de Caín empieza con Enoc, ¿ya? Y dice, en cambio la genealogía de Seth, ¿ya? De Adán, que viene con Seth porque muere Abel, ¿ya? Engendra Enoc, pero Enoc aparece en lo último, porque mi consagración es a través de un trato que Dios hace en mi vida, de conocerlo, de amarlo, y nace también un Enoc. Pero este Enoc es consagrado a Dios, porque mire lo que dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó ¿quién? Dios. Entonces, hoy, hermanos, la alabanza tiene que ser consagrada al Señor y no al mundo. La alabanza tiene que tener esa connotación, esos principios bíblicos, que como le dije, nosotros estamos en pañales todavía en esto, pero en lo que nos da estamos aprendiendo. Puede ser que en algunas cosas aún esté equivocado y algunas no tengas respuestas, pero estamos aprendiendo. Necesitamos consagrarnos. La música hoy, y perdón, no debía ser música, hemos dicho, ¿no ve? La sinfonía, la alabanza que hay, tiene que ser consagrada al Señor. Y si consagrados caminamos en alabanza, un día Dios viene y nos vamos también con el Señor como iglesia, ¿ya? Solo la línea de Caín traían arpa. En cambio en el cielo todos tenían arpa, porque el principio de Dios es que todos alabemos al Creador. Para eso fuimos creados, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, para anunciar su gloria. Entonces por eso empiezan los ancianos, los 4 seres vivientes y multitudes como sonido de arpas. Entonces hoy la iglesia tiene que ser eso, llegar a esa misma situación. Génesis 4:24, caminó pues con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Ahora, ¿cómo podemos ser ministrados? Por Caín o por Jubal. Fluye, pero ¿a dónde fluye? ¿Y dónde nos consagra? Entonces,
Si a usted le parece que somos exagerados, no es una exageración humana, es bíblica. La Biblia nos está hablando. ¿Dónde fluye? Ahora, yo anotaba algo que vamos a ver de un ministro. Un ministro dijo algo bien interesante de alabanza y creo que nos va a caer muy bien a nosotros. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y miren esta otra cita: el campo es el mundo. ¿Sí o no? Entonces los Caínes y los Jubales, ¿a dónde nos quieren llevar para que perdamos nuestra consagración? ¿No ve? Perdemos nuestra consagración, perdemos el sentido de lo que Dios nos dice, lo que es la alabanza y la adoración. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Es por eso que muchos hermanos, y hemos hecho un estudio, ¿no?, de aquellos que han sido famosos músicos en el mundo, que iniciaron en la iglesia, y hemos dado nombres y detalles, pero eso ha parado, ¿no? Todavía muchos el enemigo sigue sacando y los saca al mundo, y como Caín es para matarlo. ¿Y cuántos murieron? La consagración es muy importante. Si bien acá no te redituará dinero, si bien acá no te dará, pero dice que es el dinero comparado a ese eterno peso de gloria, a la excelencia de que un día no estaremos ahí. Además, hermano, dice la palabra, pues nunca he visto un niño que mendigue pan, menos que su descendencia muera de hambre. Es promesa de Dios. Entonces, los que estamos en el Señor no vamos a morir, Dios va a suplir. Dios va a suplir. Entonces, es una promesa de Dios. La descendencia de Dios no tenía arpa, entonces había que restaurar esa situación. La música que quedó después de matar a Abel era de Caín, y Caín pues trajo a este hombre Jubal. Entonces es una administración, una música sin santidad, sin inocencia, no sé si es correcto decirlo, pero sin la sangre de Cristo, y es una música que te lleva al mundo, ¿ya? Alguna vez vamos a hablar de la música neutra, todas estas cosas. Esta es una foto real, ¿verdad? Y ya hemos visto los videos, ¿no? Ya hemos visto los videos, nos hemos sorprendido, y es una iglesia entre comillas también. Dice la Biblia: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron. Nunca quisiera ver hacia los panderetistas, ¿no? Jamás, ¿no?, con sus trajes. Y me dicen: no es de Dios, no está en las cosas del Señor. En los tiempos de Noé, la música llenaba la vida de la gente. O sea, era placer, hermanos. La música fue usada para el gusto del cuerpo, pero vivían lejos de Dios, ¿ya? No había Dios. El fluir era eso, entretener. El concepto de música era eso, ¿no?, que el ser humano se encuentre a placer y pueda divertirse, gozarse, bailar, qué sé yo, pero no había lo que es de Dios. Lo grave que estoy hablando es que el enemigo supo poner ese tipo de música en la iglesia, que no fluya a Dios, sino que sea de entretenimiento. La música mueve al mundo, pero lo peor es que esa música del mundo ya está descartando, está desplazando a la predicación del Evangelio. Ahora tiene que ser equilibrado, pues. Tiene que haber un equilibrio, calidad musical y conocimiento de la palabra. Entonces, este estilo musical de este ángel caído ha invadido a la iglesia, ha entrado a las iglesias. Entonces, ese es el otro problema. Puede haber mucha calidad musical en la iglesia, pero poco contenido de la palabra. Y eso nos trae problemas, traemos la silla de la iniquidad, porque creemos que estamos haciendo algo bueno, pero sin su palabra. Está mal, hermanos, está mal. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia no se mide por la calidad de los gritos. Nosotros gritamos. O sea, dice: ¿quién vive? Gritamos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Pero la Biblia me está hablando de una iglesia que tiene el nombre de vivo, que grita, que danza, que hace muchas cosas, pero en realidad, ¿cómo está? Muerta, porque no tiene palabra. La palabra es lo que nos da vida, su palabra nos renueva, ¿ya? Entonces la música incluye el rendir tributo a la persona amada. Cuando yo no sé quién es, no conozco la palabra, entonces estoy haciendo eso.
la dedicamos a una persona, pues la música atrae a su autor y la atrae a quien estamos cantando. La música entretiene, ¿ya? Divierte, se usa en la publicidad, ¿ya? Inclusive para hacer denuncias sociales, hay música de protesta, manipula masas, ¿ya? Y es de lucro personal, incentiva el baile. Y hay bailes, pues hay música erótica, ¿no? El baile del perrito y no sé qué cosas más hay que ha habido. Se incentiva el erotismo, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿eso puede fluir a Dios? Absolutamente no. ¿Viene de quién? De Jubal. Ahora, ¿por qué hay iglesias que parecen vivas y animadas, pero que en realidad la alabanza se ha vuelto entretenimiento? Entretenimiento. Y alguna vez David lo dijo, escuché a otro pastor también decir, si tú no sabes alabar acá, ¿qué vas a hacer en el cielo? Porque cuando tú, y hemos leído Apocalipsis, en el cielo es alabanza, alabanza y alabanza. Y debíamos estar en alabanza. Y hemos dicho, la alabanza es prédicas cantadas, pastores que con el instrumento están ejecutando una prédica con melodía, ritmo, y hay armonía, están cantándolo. Pero hoy la iglesia, ¿qué quiere? Entretenimiento, entretenimiento. Y a las ovejas les gusta mover el cuerpo, ¿ya? No estoy diciendo que está mal, nosotros nos movemos, pero son proporciones que la vamos a ver después. Yo me muevo, yo salto para el Señor, pero entiendo que el gozo que viene en mí me hace entender eso. Pero entretener a la iglesia, porque los inventores, hermanos, buscan pues cómo entretener, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué cosas? Por ejemplo, alguna vez se dijo, ¿no? La música tiene que pegar para que venda. Entonces, ¿qué han hecho? La música cristiana se ha vuelto lo mismo, tiene que pegar. Entonces ya no hay mensaje de Dios, tiene que pegar. Entonces cuando pega una música también vende. Hemos dicho, ¿no? Los músicos cristianos ganan más que el músico secular, mucho más. Entonces es grave, pero ahora necesitamos, y como lo estamos haciendo, volver al énfasis de ¿qué? De la palabra. Mucha tecnología musical, instrumental, ya, pero ¿qué han abierto? ¿Qué han traído? Solamente la presencia del trono de la iniquidad. Gracias doy a Dios, hermanos, doy muchas gracias a Dios, porque en su amor y en su misericordia Él nos enseña. Nuestro Dios, el amado Espíritu Santo, nos corrige y nos enseña. Ya les dije, estamos iniciando en esto, no estamos creyéndonos nada, tenemos errores todavía, tenemos errores, pero muchos de nosotros necesitamos corregir, porque conforme estemos hablando va a ser también nuestra música, y si no conocemos la palabra, ¿qué vamos a hacer? Hoy deberían ser buenos ejecutores de la música, pero también ser llenos del Espíritu Santo. Esto dijo un ministro en un, no quiero decir concierto, sino en una reunión de alabanza. Esto dijo este ministro: mire, si alguien toca bien, pero no tiene compromiso cristiano, no hay que dejarlo participar del ministerio. Así dice. ¿Ya? Y si es buen cristiano, pero no tiene talento musical, realmente el ministerio de esta persona es otro, no la música. Fuerte, pero bueno, para pensarlo, ¿verdad? Buenísimo, ¿no? Por favor, lo leemos todos a la voz de tres mientras yo un poquito refresco mi gargantita, ¿ya? Otra vez, 2, 3. Y a veces uno quiere, ¿no? Cantar y hacer, pero si no encajas, no es tu ministerio, ¿ya? No lo tome a mal, por favor, ¿ya? Pero creo que es un buen consejo. Quiero terminar con esto. Es importante volver al arpa, hermanos. Ya se acerca la fiesta de Gran Poder y otras fiestas. Qué manera de cantar, qué energía que derrocha. Qué manera de usar su dinero para algo que no es Dios. ¿Y cómo lo hace? Y en las fiestas, ¿no? Cómo se divierten alma, vida y corazón. Esa arpa toca fuerte allá. La iglesia tiene que volverlo a recuperar. 1 Samuel 16, 18. Existió un hombre que recuperó el arpa para el Señor.
Aunque esto me menciona la Biblia, tal vez hubo más, pero este hombre es el que sobresale en toda esta situación. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Jubal qué sabía? Tocar. Él también sabe tocar, pero la palabra no es taraf, ahorita vamos a verlo. Y tiene características: es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Yahvé está con él. No era cualquier hombre, este hombre va a ser, y necesitamos eso en la iglesia. David que resurja, ya no es la descendencia de Caín, ya no puede meterse con esa música a la iglesia, ya no podemos, no estoy diciendo que hay aquí, pero no podemos tolerar, diremos, que esa administración venga y aceptemos esto. Dios está levantando hombres como David, hombres instruidos y hombres que tocan el arpa y que fluyan para el Señor. Y la alabanza tiene que fluir, hermanos. La alabanza nos tiene que quebrantar. Hoy a mí la alabanza me ha levantado mucho. A veces venimos con situaciones que tal vez usted no lo pueda ver y percibir, pero Dios sabe cómo venimos. Y cuando le cantamos a Él, la alabanza nos levanta. Y ese hombre David se levantó en medio de todos estos jubales. Le dijo: aquí estoy, Señor. Y le empezó a alabar a Dios. Y Él nos dio pues las 24 órdenes en el cielo y los cuatro hombres encargados de la música: Kenanías, Asaf, Emán y Jedutún. 28. Lo que hubo en el cielo lo trajo en la tierra. Así como Moisés vio el tabernáculo en el cielo, David vio la alabanza en el cielo. Dice que David era octavo, no era séptimo. Ahora esto hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido, porque el número de Dios es 7, pero el número de Jesús es 8, el reinicio. Y nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Las personas que estaban en la arca eran 8. Y si habláramos de muchas cosas, el 8 es un número. Después del 7, del último día de la semana que viene, el 8 que se vuelve el primero, que es el primero. El 8 es el reinicio, y nosotros esperamos un reinicio en todo. Cielo nuevo y tierra nueva, empezar algo nuevo. Y David es el reinicio. Dios está en los albores y está reiniciando la palabra, la alabanza, muchas cosas. Está reiniciando. Miren, David hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, ¿ya? Aunque en Crónicas dice que David era el séptimo, pero se explica. Muchos dicen: ¿cuál es? La Biblia es un fiasco. Dicen: no, murió un hermano, entonces David pasó de octavo a séptimo. Eso es comprensible, ¿ya? Pero acá leamos: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, ¿ya?, delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el octavo, el menor, que apacienta las ovejas. Vamos a tratar de ver el número 8, que nos ha traído tanta bendición, hermanos. El reinicio. Jesús, número 8, ¿ya? Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga acá. Y nosotros no nos vamos a sentar a la mesa del Rey hasta que la alabanza acá fluya y corra al Señor. Y allá va a ser más precioso. Aquí estamos aprendiendo. La alabanza está cambiando, hermanos. La alabanza fluye al Señor. Ya no es como la alabanza a Jubal. Entonces David, cuando tocaba el arpa, adoraba a Dios. No entretenía, no hacía eso, no era alguien que ganaba de eso. No, David entendió que la alabanza y la adoración era para Dios. David redimió la música. Él volvió a traer lo que Jubal se lo había agarrado por medio de Satanás, y aparece el arpa en el pueblo de Dios. Pero el arpa redimida quiere decir rescatada, comprada. Y la música, la melodía, la instrumentación que David hacía, traía paz. Pues la alabanza nos trae paz, nos trae gozo, nos liberta, nos sostiene. 1 Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David, ¿qué tomaba? El arpa. Y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. En cambio, el otro, que atraía el trono de la iniquidad, este no. Ahora, vayamos a esas diferencias. Aquí la palabra ya no es tafaz, porque dice Jubal tocaba. La próxima ya les voy a traer el Esbor para que ustedes vean, ¿ya?, y me crean.
¿ya? Y tafaz significa manipulador. En cambio aquí la palabra es nagán. David tocaba, que significa ejecutar con los dedos las cuerdas, pero significa ministrar, tocar para traer alivio. O sea, diferente. Y Dios había puesto por eso el arpa era para eso. La palabra tocar o tocan es tafaz en Amós, no sé si tengo la cita bíblica, significa manipular, atrapar, principalmente capturar, sujetar, apresar, manejar. No fluye a Dios, atrapa y hace adictos a esa música. En cambio David ya es nagán, significa tañer un instrumento de cuerdas, y cuando toca ministra alivio, paz, fluye a Dios por el Espíritu Santo. Necesitamos volver a esos principios, necesitamos, hermanos. Y dice la Biblia, todos tenían arpas. No es de exclusividad del ministerio. Todos podemos cantarle al Señor, todos podemos hablar, todos podemos amarle a Dios, todos podemos bendecir su nombre. 1 Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, nagán. En el griego son diferentes, ¿no? Aunque en el castellano parece la misma palabra, en el hebreo, perdón, en este caso es diferente. Y esa palabra tocar es nagán, ¿ya? Entonces David, su nombre significa amado, querido, elegido de Dios. Entonces David fue elegido entre todos los jubales para ministrar y hacer que la alabanza fluya al Señor. Y para la gloria de Dios tenemos un David aquí, ¿no ves? Sí, gracias al Señor. Dos todavía, ¿dónde está el otro? A David dice ahí, está bien, no te han puesto jubal. David, uy, ¿no? Entonces ministramos al Señor. ¿Qué necesitamos? Que la alabanza fluya al Rey. Ya creo que acá acaba, ¿ya? Me ha costado hacerlo, he estudiado mucho y lo vamos a ver acerca de las arpas. Las arpas de Jubal tenían 6 cuerdas. El arpa de David. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor. La alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.